exámenes. Pasamos a lo que serían las ramas terminales. Ya estamos terminando con todo lo que es el plexo braquial, pues pasamos a lo que serían sus ramas terminales. Como hemos visto, pues son esas 5. De la primera que vamos a hablar es del nervio musculocutáneo, que es el más lateral de esa M que formábamos en un plano anterior a lo que era la arteria axilar. Pues aquí está la M. El primero que vemos es el músculo cutáneo. Como hemos visto, pues es el nervio más lateral. Este nervio musculocutáneo tiene esa denominación porque tiene una inervación muscular primero y luego se transforma en cutáneo. De ahí su nombre de nervio musculocutáneo. ¿Qué otra cosa es importante de este nervio? Pues va a tener la característica de que atraviesa un músculo, pasa por el medio de un músculo como si tuviera su túnel y va a atravesar a qué músculo? Pues al músculo coracobraquial. ¿Cuál va a ser su función de este nervio musculocutáneo que va a tener raíces de C5, C6 y C7? Pues básicamente dos funciones. Va a tener una inervación muscular para los músculos anteriores del brazo, es decir, los de este compartimiento anterior, bíceps braquial, el braquial y el coracobraquial, esos tres, más va a dar una inervación cutánea, de ahí la otra mitad de su nombre. Va a dar una inervación cutánea gracias a que después de dar inervación a esos músculos, va a salir entre el braquial y el bíceps braquial y va a cambiar de nombre, se va a denominar nervio cutáneo lateral del antebrazo o nervio cutáneo antebraquial lateral. Y va a dar inervación a la parte más lateral del antebrazo. Pues bien, músculo cutáneo, dos funciones: inervación muscular o motora, compartimento anterior del brazo; inervación cutáneo sensitiva para la parte lateral del antebrazo. El siguiente nervio que vamos a ver pues es el nervio mediano. Este nervio mediano, como su nombre dice, pues está en medio o entre los nervios músculo cutáneo y nervio ulnar y se forma a medias por lo que era el fascículo lateral y el fascículo medial. Pues este nervio mediano va a estar formado básicamente, o bueno, después se va a dividir, después de un trayecto por el brazo en donde no da ramas, se va a dividir en una rama lateral que tiene raíces de C6 y C7 y una rama medial que tiene raíces de C8 y T1. ¿Para qué va a servir el nervio mediano? Pues como vemos va a dar inervación. A diferencia del músculo cutáneo que estaba antes, no da ninguna rama a nivel del brazo, va a dar solamente ramas a nivel del antebrazo y a nivel de la mano. Entonces, ¿qué va a inervar? Pues bien, va a dar inervación a todo lo que sería el compartimento anterior del antebrazo. ¿A qué músculos? Pues a todos los que se encuentren ahí, excepto a dos: al flexor cubital del carpo y a la mitad cubital del flexor profundo de los dedos. Solamente esos dos músculos no son inervados por el nervio mediano en la parte anterior del antebrazo. ¿A qué más le da inervación? Pues va a dar inervación a los músculos de la eminencia tenar, que es esta elevación que está en la base del pulgar. A todos, pues prácticamente sí, excepto al aductor del pulgar y a la cabeza profunda del flexor corto del pulgar. Solo esas dos excepciones, todos los demás de la eminencia tenar son inervados por el nervio mediano. Además va a dar inervación a lo que serían el segundo y tercer lumbricales que se encuentran aquí. Por último va a dar inervación también, bueno, aquí los veo mejor, a los lumbricales, músculos de la eminencia tenar, pues prácticamente todos, y al segundo y tercer lumbricales. Y también va a dar inervación cutánea, es decir, inervación a la piel. ¿A qué parte? En la superficie palmar, prácticamente a toda la región lateral. La zona de la eminencia tenar, la mayor parte de la palma, los dedos pulgar, índice medio y la mitad del dedo anular. Pues todo eso es inervado por lo que sería el nervio mediano. En el dorso de la mano solamente la zona que corresponde a la falange distal del dedo medio, el dedo índice y la mitad de lo que sería el dedo anular. Bien, el nervio mediano puede ser lesionado en múltiples partes, especialmente en el antebrazo o a nivel de lo que sería el túnel carpiano, con un síndrome que es el síndrome del túnel carpiano.
¿Qué pasaría si hay una lesión del nervio mediano? Pues el paciente tendría incapacidad para flexionar contra resistencia, es decir, doblar los dedos contra resistencia a nivel de las articulaciones interfalángicas, especialmente del dedo índice. ¿Y en qué posición encontraríamos su mano? Pues la encontraríamos, como estamos viendo aquí, con el dedo índice y el dedo medio prácticamente extendidos o en semiflexión. No podría flexionarlos completamente para poner la posición poner la mano en posición de puño. Entonces, esa forma de tener la mano que estamos viendo ahí se denomina mano en bendición o también conocida como mano del predicador. Nos indica una lesión del nervio mediano si el paciente tiene esa posición y no puede llegar a una flexión completa de todos los dedos. Pues bien, si es que aparece una lesión a nivel del antebrazo, se denomina síndrome del interóseo anterior o síndrome interóseo anterior. Como veríamos el paciente, pues veríamos que el paciente no puede hacer una señal de OK, como estamos viendo aquí, o de perfecto, de todo bien, sino que no va a poder hacer esa curvatura normal que estamos viendo aquí en el pulgar, así debería ser, pues en el paciente no se ve. Y va a ser un signo del pellizco en vez de ser un signo del OK. También nos indica una lesión del nervio mediano, pero a un nivel más superior, no a nivel del túnel carpiano, sino normalmente pues a nivel de lo que sería eh, la región adyacente a la arteria interósea, en la parte proximal del antebrazo. Nervio cubital ahora, pues como estamos viendo, el nervio cubital, también conocido como nervio ulnar, va a ser el más medial de todos los ramos terminales. Se origina solamente con fibras que vienen del fascículo medial. Entonces, este nervio cubital está formado por principalmente raíces de C8 y T1, aunque puede tener una pequeña contribución de C7. ¿Qué va a inervar? Pues va a inervar prácticamente tres cosas. Como vemos, igual que el anterior, que era el mediano, a nivel del brazo no da ninguna rama. Su inervación está dada por debajo del nivel del codo. ¿A qué va a dar inervación? A tres cosas. Pues la primera de esas cosas van a ser a los músculos del compartimento anterior del antebrazo. ¿A cuáles? Solo a los que no daba inervación el mediano. Es decir, al flexor cubital del carpo y a la mitad cubital del flexor profundo de los dedos. Solamente a dos músculos del compartimento anterior del antebrazo. Entonces, ¿a qué sí le da inervación? Pues ya que no daba en brazo y da muy poquito en antebrazo, este nervio cubital va a ser el principal inervador de músculos de la mano. Entonces le va a dar inervación ¿a qué? Pues a músculos intrínsecos de la mano. A prácticamente todos los intrínsecos de la mano, es decir, a los que se originan en alguna parte de la mano y terminan en otra parte de la mano. ¿Cuáles serían esos músculos? Pues todos los de la eminencia hipotenar, es decir, la elevación que queda más o menos en la base del dedo meñique. Además, todos los interóseos y al cuarto y quinto músculos lumbricales. Los vamos a ver mejor aquí. Pues todos los intrínsecos de la mano, toda la eminencia hipotenar y al cuarto y quinto lumbricales, además de todos los interóseos. Y va a pasar por aquí por un canal que se conoce como canal de Guyon, también conocido como canal del nervio cubital. Entonces en esa región puede ser comprimido o lesionado. Va a dar inervación a qué estructuras superficiales o a qué partes de la piel, pues a todo lo que no daba el nervio mediano en la superficie anterior. Entonces en superficie anterior va a dar inervación a la parte que está en la eminencia hipotenar, la parte más medial del antebrazo y a lo que sería el dedo más pequeño, dedo meñique, y la mitad más medial del dedo anular. En la cara posterior o en la cara dorsal de la mano, pues le va a dar inervación, como estamos viendo, a la mitad lateral del dorso de la mano más el dedo meñique, la mayor parte del dedo anular y solamente la mitad de lo que sería la falange proximal y falange media del dedo medio. ¿Cómo se vería la lesión de este nervio cubital? Pues se conoce como mano en garra, como estamos viendo ahí, y se va a caracterizar porque hay una anestesia o una falta de sensibilidad en la parte más medial de la mano y en los dedos cuarto
y quinto, especialmente en el quinto, el cuarto a mitades. Pues bien, pasamos a lo que sería el nervio radial. Ahora estamos viendo pues las dos ramas de lo que vienen o que vienen a formarse del fascículo posterior. Tenemos el nervio radial, que es la rama más grande, y lo estamos mencionando primero, ¿por qué? Porque está relacionado con el mediano y el cubital para dar inervación a estructuras de brazo, mano y antebrazo. Pues bien, el nervio radial, a diferencia de los otros dos que habíamos visto, que eran el mediano y el cubital que no daban ramas en el brazo, el nervio radial sí da ramas en el brazo y se va a encargar de dar inervación a los músculos del compartimento posterior, es decir, tríceps braquial y anconen. En el antebrazo va a dar inervación a toda la región posterior del antebrazo. Todos los músculos del compartimento posterior del antebrazo, también conocido como extensor supinador, van a estar inervados por el nervio radial. Y en la mano, pues ya que da inervación en brazo y en antebrazo, en la mano prácticamente no tiene inervación motora. Vamos a ver entonces que da inervación cutánea y en abundancia. Va a dar inervación cutánea prácticamente a toda la región posterior y lateral de brazo y antebrazo. Va a dar inervación a la región lateral del brazo a través de lo que sería el nervio cutáneo braquial lateral inferior. El cutáneo braquial lateral superior no, porque viene de otra parte. También va a dar inervación a lo que hemos dicho, la parte posterior del antebrazo, pues por el nervio cutáneo posterior del antebrazo o antebraquial posterior. Y en la mano, que es probablemente lo más preguntado en exámenes, va a dar inervación a la mitad lateral de la cara dorsal de la mano y en la superficie palmar, pues prácticamente no da inervación cutánea, excepto la parte más lateral de la eminencia tenar. Pues bien, ¿cómo se vería la patología del nervio radial? Pues la patología del nervio radial se va a explorar pidiéndole al paciente que extienda los dedos contra resistencia y esto no lo va a poder hacer un paciente que tiene una lesión del nervio radial. ¿Qué otra cosa vamos a ver en el paciente? Va a tener el signo de la muñeca caída o muñeca péndula, también conocida como mano péndula. ¿Qué quiere decir? El paciente desde esta posición no va a poder hacer una extensión o lo que se conoce como una flexión hacia el dorso de la mano. Pues bien, ¿qué más tenemos? Vamos a ver el último de los ramos terminales del plexo braquial, que sería el nervio axilar. También se forma de lo que sería el fascículo posterior. Este nervio axilar se va a formar por raíces que vienen de C5 y C6 y va a dar inervación solamente a, pues básicamente dos estructuras. En cuanto a la parte profunda o inervación más profunda, va a dar inervación a la articulación glenohumeral y también va a dar inervación motora para dos músculos, el músculo deltoides que estamos viendo aquí y para un músculo que sería el redondo menor. En cuanto a su inervación superficial, pues va a dar inervación para lo que sería la piel del hombro. ¿De qué partes? Principalmente de la región lateral superior y parte de lo que sería la región dorsal del hombro. Pues bien, pasamos a lo último antes de terminar con el tema, que serían básicamente la inervación sensitiva en diferentes partes de la mano. Esto es muy característico para detectar lesiones de alguno de estos nervios y es bastante preguntado. Entonces, ¿quiénes van a dar inervación sensitiva a alguna parte de la piel, de la palma o del dorso de la mano? Pues el radial, el mediano y el cubital. ¿Cómo va a ser la distribución? Pues como estamos viendo, entre los tres van a cubrir todo lo que sería la superficie anterior o palmar, de alguna forma. La parte más lateral. Bien, pues aquí, con mnemotecnia, para que se lo aprendan más fácil. El que va a dar la mayor parte de la inervación en la palma de la mano va a ser el mediano. El segundo en extensión, el cubital, y el que da menos inervación, el radial. En el dorso de la mano pasa lo inverso. El que va a dar mayor inervación va a ser el radial. El que da gran parte de inervación va a ser el cubital y el que prácticamente no da inervación va a ser el mediano. Pues bien, el nervio mediano va a dar inervación a toda la región lateral de la palma y primer, segundo, tercer y la mitad del cuarto dedo. El nervio cubital a todo lo que sería la parte más medial de la palma
al quinto dedo y a la mitad más medial del cuarto dedo. Como ven, este dedo se parte a mitades. Y el nervio radial prácticamente no da inervación en la palma, excepto una parte muy pequeña y lateral de lo que sería la eminencia tenar. En el dorso de la mano, pues vamos a ver al revés. El nervio radial va a ser el que va a dar la mayor parte de inervación y se va a encargar prácticamente en su totalidad del pulgar, el índice y la mitad del dedo medio. Solamente le va a faltar las falanges distales del segundo y tercer dedo, o dedo índice y dedo medio. El nervio cubital se va a encargar de la otra mitad, de la mitad medial o más adyacente al paciente, y del quinto dedo y prácticamente la totalidad del cuarto dedo, más la mitad del dedo medio. Y el nervio mediano prácticamente no da inervación, como hemos dicho, excepto las falanges distales del segundo y tercer dedo, más una pequeña parte lateral del cuarto dedo. Entonces, ¿cómo se vería esto? Pues bien, ahí tenemos el nervio mediano y su zona de inervación. Lo que no cubre el mediano lo va a cubrir el cubital. Y la pequeña parte que no está inervada por estos dos, pues por el nervio radial, lo estamos viendo ahí. Bien, ahora vamos a ver pues en la parte dorsal, en el dorso de la mano, pues la mayor parte es inervada por lo que sería el radial. Lo que no se cubra por el radial va a estar cubierto principalmente por el cubital, que sería la parte lateral, y los dedos más mediales. Y solo las puntitas de los dedos, segundo y tercero, más mitad de lo que sería el cuarto, va a estar cubierto por el nervio mediano. Pues bien, ese ha sido el plexo braquial, visto paso a paso, explicado con mucho detenimiento, con mucha pausa, de forma tal que el entendimiento, la comprensión y la retención sean máximos. Espero que el video les sirva mucho y les deseo pues mucha suerte y hasta un siguiente video.